encanto compartir con ustedes, estar aquí en esta hora matinal de Acción Popular. Ayer en la tarde, más de 10 personas, con ocasión del primer comentario de ayer, nos preguntaban que si el presidente, nos preguntaban por teléfono, nos dejaban mensajes, que si el presidente podía vetar la ley de naturalización. Le decimos que sí. El presidente lo puede hacer si entiende o recapacita o piensa o reflexiona sobre algunos de los aspectos de la ley que él mandó a aprobar al Congreso, y él entiende ahora que por una serie de circunstancias deben variar. El presidente está en el derecho de poder pedir al Congreso devolver la ley para que le sean ajustados tal o cuales artículos, o que se le anexen tal o cuales artículos. Eso lo puede hacer el presidente todavía. No obstante eso, queremos decirle al presidente que se lea el discurso fúnebre, el panegírico de Marco Antonio ante el cadáver de Julio César. Shakespeare, ese genio que fue tantos personajes en una persona, tantos diversos personajes en él. En la obra Julio César hay un panegírico, una oración fúnebre de Marco Antonio ante el cadáver de César. Dentro de las cosas que le dice Marco Antonio al pueblo romano, cuando se para frente al cadáver en la plaza pública, le dice a Julio César, Marco Antonio, o Marco Antonio le dice a Julio César, que ya se muerto, que las obras buenas de los gobernantes mueren con sus huesos, y que a los gobernantes lo que les sobreviven son sus malas acciones. Eso le dice Marco Antonio a Julio César en el panegírico que reseña Shakespeare en la obra Julio César. Hay otra obra de un jefe de Estado de Shakespeare también, que es Ricardo III, que sería bueno que el presidente la leyese en su tiempo de ocio, en su tiempo de paz. Vamos al programa de hoy. La Cámara Americana de Comercio se queja del monopolio del transporte. Eso es lo que dice la Cámara Americana del Comercio. La Cámara Americana, donde está integrado todo el poder económico y político, parte de una facción del poder político en este país. El titular es lo que quiero. Albert. Ahí, eso. La Cámara Americana de Comercio se queja del monopolio del transporte. Nosotros también nos quejamos no del monopolio del transporte, de la anarquía que es el transporte, del punto de vista de la política, no del punto de vista del comercio. A usted le molesta el monopolio del transporte solo de Penatrado, de Blas Peralta, porque es el que saca las cargas de los muelles. Ese es el que a usted le interesa. A nosotros los ciudadanos nos preocupa no el monopolio, sino el caos del tránsito, el caos del transporte y el caos que representa para nosotros el tráfico en la ciudad. A ustedes les interesa el monopolio de Penatrado, los camiones. A usted no le preocupa lo que hacen esos choferes con los ciudadanos. Esa no es su preocupación. Pero si hablamos de monopolio, señores de la Cámara Americana de Comercio, hablemos de unos monopolios irritantes, duros, contra la sociedad dominicana. Por ejemplo, usted quiere saber, señor William Malamud es el vocero, es la persona que siempre está adelante, hablando en nombre de la Cámara de Comercio. Usted quiere saber un monopolio más indecente que el de Claro, donde toda la oscuridad es posible. Dice Claro que ahí todo es posible. Nosotros decimos que toda la oscuridad es posible en Claro. Esa Telefónica tiene un monopolio que perjudica directamente a todos los usuarios del servicio telefónico en este país. Todo el que aquí quiere ser un prestador
de servicio telefónico tiene que pagarle un peaje a Claro por disponer de las redes de comunicación que pertenecen a todos los dominicanos. Y Claro cobra un peaje, cobra dinero, mucho dinero al año, muchos millones de dólares al año, por tener el monopolio de la comunicación en República Dominicana. Si quieren que hablemos de monopolio, usted quiere un monopolio peor que el que tienen AES, una empresa norteamericana, y British Petroleum, una empresa inglesa, con el gas natural en el país. Es un monopolio, señor Malamud y señores de la Cámara Americana de Comercio. Estamos pagando gas natural a 32 y a 33 pesos el metro cúbico, porque British Petroleum y AES tienen la posesión del terminal, la propiedad del terminal donde se guarda el gas natural. Y nos obligan a pagar el gas natural como si el gas natural se estuviese consumiendo en el norte de Europa. 1 millón de BTU, o sea, de la unidad de medida para el gas natural, 1 millón de BTU, aquí nos está costando $24. El millón de BTU, o sea, 33.4 metros cúbicos. Eso es 1 millón de BTU. 33.4 metros cúbicos. O sea que 33.4 metros cúbicos están costando en República Dominicana cerca de $24. ¿Ustedes saben a cómo le está vendiendo Perú a México gas natural? Esos 33.4 metros cúbicos que AES y British Petroleum nos facturan a nosotros aquí en el país a $24, 90 centavos de dólares. 24 veces el precio de como Perú le está vendiendo el mismo millón de BTU a México. Es para que nos demos cuenta. Pero ¿qué pasa, señor Malamud? Que la Cámara Americana de Comercio no ve que ese monopolio que tiene AES y British Petroleum le permite a la empresa AES otro monopolio eléctrico, facturarle el gas natural a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales a $22 el millón de BTU, cuando estamos comprando el millón de BTU en los mercados que están próximos a nosotros a cerca de $4.60. O sea que AES le está facturando a las generadoras el gas natural 5 veces su precio, y a los consumidores quienes han cambiado sus kits para usar gas natural en sus vehículos o en las empresas, se le está facturando también a 5 veces su precio. 5 veces el precio. Y la Cámara Americana de Comercio solo ve el monopolio del transporte. No quiere hablar del monopolio en la generación eléctrica, del monopolio en la venta de gas natural que tiene AES y British Petroleum. No quiere ver el monopolio de Claro, que nos obliga a pagar un minuto de llamada telefónica casi un 32-33% más caro, porque eso lo cobra Codetel. Claro, como ustedes quieran llamar a ese robo, lo cobra en peaje a Viva, a Orange, a Tricón, a todas las demás telefónicas para poder entrar a la plataforma tecnológica del Estado. Porque la red es del Estado. Claro, solo tiene la concesión, un monopolio concertado por el sistema político nuestro. Esa discusión no está en los medios. El monopolio para la Cámara Americana de Comercio es solo en el transporte, porque es el que le conviene a ellos. Hablemos de todos los monopolios en el país. Hablemos de todos los monopolios, si es que queremos hablar de eso, porque el monopolio está penado constitucionalmente.
pero aquí se ha permitido que grandes empresas puedan hacer con las leyes dominicanas lo que a ellos le vienen en gana. Por eso usted no habla, solo tiene que ver con el monopolio del negrito Blas Peralta. Es el que a usted le mortifica. El monopolio de Blas Peralta, el monopolio de Juan Ugieres, que son asquerosos esos monopolios, lo comprendemos, pero hablemos de todos los monopolios y de los que más daño hacen sobre la sociedad dominicana, que son estos que he mencionado, 3 por citar algunos casos, porque hay más monopolios, claro está. Entonces, nosotros no podemos seguir aceptando que la prensa dominicana nos quiera engañar, nos quiera embaucar, porque estas son presas corporativas y por eso hay un despliegue de titulares. Están en primera plana las declaraciones de la Cámara Americana de Comercio, porque todo es poder político y poder social, poder económico. Hay que divulgar rápidamente lo que esta gente dice, sin ninguna descodificación. Estamos descodificando políticamente estas expresiones de monopolio en el país. El monopolio es cuantioso, es grande en la nación dominicana, es grande, pero este señor, esta asociación de empresarios, estos grupos de poder, jamás quieren ver, están viendo permanentemente los defectos fuera. Lo que ellos hacen desde el poder es inexplicable. Solo es posible con presidentes como Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Solo así es posible todo lo que se ha hecho aquí en los últimos 16, 17 años contra la nación. Esta violencia del poder contra la nación, nunca, y aquí escasos medios de comunicación son capaces de decirle al país esta realidad. Porque hay gente que no sabe por qué paga tan caro un minuto de llamada telefónica. No sabe por qué está pagando tan caro un metro cúbico de gas natural. No sabe por qué está pagando también tan caro todo lo que tiene que ver con la facturación eléctrica. Y todo el robo de las generadoras como AES, que perpetran contra el fisco nacional cerca de 40 millones de dólares mensuales por estas sobrefacturaciones. Pero el señor Malabún no ve esa sobrefacturación. Ahí ni Participación Ciudadana ni Finjus hablarán nunca de monopolio. Y ellos son los que velan por el cumplimiento de la ley, por la aplicación de la justicia. Pregúntele a Servio Tulio Castaños si él piensa en el monopolio de AES, si él piensa en el monopolio de Claro, si él piensa en el monopolio de British Petroleum y de AES con el gas natural. Nunca hablarán de eso. Nunca tocarán este tema, porque estos temas están vedados. Estos son los donantes de Finjus, estos son los donantes de Participación Ciudadana. Esa es la realidad nuestra. Usaré unos segundos para cambiar de participación. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. La Suprema Corte de Justicia devolvió a Proconsumidor el derecho, la acción pública, la acción penal contra las violaciones a los consumidores. Es importante
esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, porque pone freno al poder. Y para eso es que está la justicia. Es para controlar el poder, para que este poder no sea un poder incontrolable, como da pruebas día por día. Lo que está pasando con el caso Bahía de las Águilas es un ejemplo vivo de que en el sistema de justicia, en el sistema penal de la República Dominicana, se busca controlar el poder. Y eso hay muestras en el Tribunal Constitucional. Por eso es que nunca criticamos ninguna decisión de los poderes públicos, porque somos demócratas a carta cabal. Y ningún político debe criticar, como aquí se acostumbra, a estar criticando las decisiones de los tribunales. Esta decisión es importante. ¿Por qué es importante esta decisión? Porque reconoce, porque no es que otorga poder, es que reconoce el poder penal, el poder punitivo que tiene Proconsumidor, la obligación constitucional que tiene Proconsumidor de defender la economía familiar. ¿Qué originó esta sentencia? Eso es lo importante. El fraude de las compañías que venden gas licuado de petróleo contra los ciudadanos. El fraude, o sea, ¿cómo? Quien compra 10 galones no está comprando 10 galones, sino que está comprando 7. Está pagando 10 galones de gas, pero la planta se está quedando con 3 galones. Y el grupo Propagás, el grupo Martí, ese muy famoso que anda por ahí, que aparece en todas las revistas de ritmo social o en Sociedad, el grupo Martí, las estaciones del grupo Martí fueron condenadas y otras más en el año 2012, 2011, por fraude contra los consumidores. Y ellos consiguieron en el Tribunal Superior Administrativo que se le quitara la facultad a su Proconsumidor para que aplicara sanciones a las plantas de gas. Hoy, 2 años después, el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, reconoce, castiga a estos ladrones, porque eso es robo, y reivindica la posición de Proconsumidor. ¿Por qué es importante socialmente esta decisión? Vamos a ponerla, Albert, para que se pueda ver. Esto está en la primera plana del periódico El Día de Hoy. ¿Por qué es tan importante esta decisión para ustedes, para su economía? Porque ahora una serie de reclamos que mantiene Proconsumidor con mucha justeza, como son la composición química del gas que a ustedes se les sirve, o sea, esa combinación de gas propano y gas butano, que debe ser 70-30, 70% de gas propano y 30% de gas butano, esa obligación Proconsumidor la puede reivindicar porque hay un protocolo en Digenor para que sea así. Por un lado. La otra condición, lo físico del gas. Si venderlo por libra o venderlo por galón. En ninguna parte del mundo se vende el gas licuado de petróleo por galón. Se vende pesado, por libra. En la venta por galón, por volumen, eso es física pura, por volumen hay un efecto, temperatura, que agranda, que agiganta el tamaño del gas. ¿Y qué hacen las compañías de gas cada vez que le venden 10 galones de gas? Que por efecto de temperatura y por vender por galón, se quedan con de cada 10 se quedan con 2 galones y medio de gas licuado de petróleo suyo. O sea que usted paga 10 y recibe 7 galones y medio. Y esa es una reivindicación.
que mantiene, una pugna que mantiene la señora Salazar, Paulino, Altagracia Paulino, con las empresas que venden gas. Es importante esta decisión, porque esos grupos petroleros son los dueños y señores verdaderos del país. Ellos son los que venden como quieren y cobran como quieren. Porque el gobierno dominicano se ha descuidado y se ha entregado al sector privado toda la exportación y comercio, importación de los combustibles, lo que nunca debió suceder en la República Dominicana. Se deshizo de la refinería, quieren control técnico. La refinería dominicana de petróleo en manos de la Shell, con la sociedad del gobierno, el gobierno tenía la posibilidad de controlar la calidad de los combustibles en el país. Y hoy tenemos combustibles degradados, vendidos como si fuesen combustibles de primera categoría. Y por eso es importante esta sanción de la Suprema Corte de Justicia contra estos grupos económicos poderosos. Es importante y es un buen paso que la señora Paulino, o Proconsumidor, para hacerlo institucionalmente y no lo personal, Proconsumidor debe aprovechar este impulso que le da la ley, que le da la justicia, para completar la agenda en defensa de la economía familiar, en lo que tiene que ver con la compra, la comercialización de los combustibles en el país. Otro tanto lo tiene Industria y Comercio de culpa, Industria y Comercio es la que impone la especulación. Es el organismo estatal, es Industria y Comercio quien ha impuesto todas estas vagabunderías en la comercialización de los combustibles. También tengo que decirlo. Pero el robo directo es de las empresas. Y eso es lo que ha castigado hoy la Suprema Corte de Justicia. Usaré unos segundos para entrar en otro tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Señores, la Dirección Nacional de Control de Drogas tuvo a bien dar un informe de cómo el ingenio de los narcotraficantes, los ingeniosos que eran los narcotraficantes para camuflar la droga. A nosotros nos hizo mucho bien esa información, porque es importante conocer las diferentes variaciones, exposiciones que hacen los narcotraficantes para distraer la atención de las autoridades en cuanto a su negocio de tráfico de drogas. Pero diciéndole al país todo esto, tenemos la droga controlada. Tenemos una reducción en el consumo y en el tráfico de droga en el país. Sí es bueno que ustedes me digan que en una botella de Brugal se destila droga y se mete ahí. Entonces es bueno que me lo digan. Pero también, pero olvidaba decirle, aquí me falta algo. Yo veo aquí
botella de Brugal, teléfono, lata de salsa de tomate, veo aquí una variedad, pero no veo libros, que el libro también se trafica droga, pero no veo las jaulas. No veo las jaulas, señores de la Dirección de Control de Drogas. No veo las jaulas. Me faltan las jaulas, porque veo televisores. Pero ¿y las jaulas? Donde se llevaban Chihuahua a España en los tiempos de Arturo del Tiempo Márquez. Y eran militares de la Dirección Nacional de Control de Drogas que llevaban las jaulas como un chihuahua, jaulas grandísimas, forradas de droga, con un chihuahua adentro. No veo las jaulas aquí. Y eran oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas que llevaban esas jaulas al aeropuerto Las Américas en el tiempo de Arturo del Tiempo. No veo las jaulas aquí. Me faltan las jaulas. ¿O es que todavía la están usando? Porque ni el perro lo cambiaban. Hay anécdotas de los propios militares de servicio de seguridad en el aeropuerto que dicen que el descaro era tan grande en el tiempo de Arturo del Tiempo. En el tiempo de Arturo del Tiempo. Que el descaro era tan grande en ese tiempo de Arturo del Tiempo que ni el perrito lo cambiaban. No te rías, Albert. Ni el perrito lo cambiaban en la jaula. Pero no veo la jaula aquí. Las jaulas que usan para llevar animales y las rellenan de droga. Esas jaulas no las veo. Las jaulas del tiempo de Arturo del Tiempo, pónganmelas ahí. Jaulas del tamaño de esta mesa para un chihuahua. Viene a cuento el famoso, el parto de los montes. La montaña que ruge y lo que sale un ratón. Ruge la montaña y lo que sale por la cueva es un ratón. Pónganme las jaulas aquí. Porque las historias y las anécdotas entre militares de estas jaulas con el perrito y con los perritos chihuahua llevados a España no está aquí, que no la veo, y yo conozco esas historias. Hay oficiales generales con visa cancelada por su vinculación con las jaulas de los chihuahuas. ¿Por qué no me ponen las jaulas? Porque estamos de acuerdo que se nos eduque para saber todas las artimañas que tienen los narcotraficantes para sacar la droga del país. Estamos de acuerdo con eso, con esa educación, pero díganle al país cuánto menos droga está entrando a la República Dominicana. ¿Qué control tienen ustedes del tráfico de droga? ¿Qué control tienen ustedes del consumo de droga? ¿Cuánto se ha reducido el consumo y el tráfico de droga en República Dominicana? El país está cansado de oír estadísticas, cuando en la realidad lo que tenemos es otra cosa. Un crecimiento grosero y un efecto pertinaz constante sobre la sociedad del tráfico y del consumo de droga, de las dos cosas. Este país está recibiendo una descarga emocional, una angustia por el consumo y el tráfico de droga que nunca la había vivido. Lo que está pasando en las barriadas dominicanas por los puntos de droga que se disputan entre pandillas y entre militares y pandillas, entre policías y pandillas. Lo que está pasando en los barrios y hasta en las zonas rurales
porque le estoy diciendo que en las zonas más apartadas aparecen puntos de droga, y están Latin King, y están pandillas. Están las pandillas, y ahí están distribuyendo droga, en las zonas más pobres o más rurales del país. Y eso sí nos gusta saber, todos los medios indecentes que usan los narcotraficantes para esto. Pero queremos saber también qué están haciendo ustedes para remitir este mal, este desafío, porque la sociedad no le conforma ni le tranquiliza que ustedes le digan cómo hagan la pedagogía de cómo los narcotraficantes están trasegando sus drogas. Lo que la nación quiere oír es cuando ustedes le dirán al país que la droga, el tráfico de droga y el consumo de droga están bajo el control de ustedes, que no son los narcotraficantes quienes están controlando a la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que sus patrullas, repito, sus acciones están bajo el control del narcotráfico. Eso es lo penoso, que ustedes no han podido demostrar al país que el narcotráfico no controla la Dirección Nacional de Control de Drogas, cuando debería ser lo contrario. Eso es lo que a ustedes les falta comunicarle al país. Vamos a dedicarle a Chucky La Llorona, al mayor general Sufrón Velázquez. Yo quisiera analizar a través de esta canción el porqué mi confusión y un personaje llorón que le gusta chismosear y del otro mal hablar y a la vez identifica por su forma de llorar. Todo el hombre que maldito le fascina fantamear, lleva una pena por dentro y la refleja al gritar. Chucky, la llorona, Chucky, bla bla bla. Chucky, la llorona, yo creo que por un año que llora y nada más. Chucky, la llorona, Chucky, bla bla bla. Chucky, la llorona, yo creo que por un año que llora y nada más. Todo aquel que se la pasa criticando a lo demás. Mi abuelo siempre decía que algo esconde por atrás. Y es por eso que yo creo que de hombre no tiene nada y le faltan pantalones, no le pesan los bolones, por eso se ponía a gritar. Chucky, la llorona, Chucky, bla bla bla. Chucky, la llorona, yo creo que por un año que llora y nada más. Chucky, la llorona, Chucky, bla bla bla. Chucky, la llorona, yo creo que por un año que llora y nada más. Claro el refajo cuando comienza a gritar, ¡ay Dios! Chucky, la llorona, en la boda la mujer es que le coge con llorar y entonces bebé. Chucky, la llorona, si tú no tienes oficio, entonces vete a fregar, chula.
Chucky, la Llorona. Pregúntale a Ricky Martin cómo salir de donde está. Chucky, la Llorona. Chucky, bla bla bla. Chucky, la Llorona. Yo creo que por un año que llora y nada más. Chucky, la Llorona. Chucky, bla bla bla. Chucky, la Llorona. Yo creo que por un año que llora y nada más. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. A veces tenemos nosotros, desde la política, algunas impresiones, presunciones, nostalgias, si cabe el término, amargues, con ver el comportamiento del Estado y el comportamiento de la coalición de gobierno. O sea, esta alianza gubernamental que le llaman Frente Progresista, la miramos y vemos como que esa alianza progresista se ha tragado a todo el Estado. Como que el Estado, en lugar de ser el centro de toda la organización y administración del Estado, se ha reducido a una coalición de partidos. Esa es la impresión que tenemos. Sentimos como que todo depende de los partidos que integran la alianza gubernamental. Uno lo ve y esa es viendo los escándalos de Bahía de las Águilas, por ejemplo, mirando ayer lo que hizo la Cámara de Diputados con el diputado nuevo Vinicio Castillo Semán, que en la primera elección no pudo pasar y él ayer se volvió y entonces pudo pasar con la elección de Víctor Gómez Casanova, un diputado del PRD, cuando se hubiera entendido que un diputado del PRD votaría por Vinicito Castillo Semán, cuando se hubiera entendido eso, si hubiera esa... Pero estamos preocupados y estamos pensando seriamente en cómo, por el hecho de yo ser un partido aliado al Partido de la Liberación Dominicana, el Estado es menos que yo. Todo el Estado se ha reducido a la alianza gubernamental. Todo el Estado. Y esto es una pena. Miren lo que pasa con el Banco Nacional de la Vivienda, dirigido por Quique Antún, un dirigente, el presidente, ahora del Partido Reformista Social Cristiano. Se pierden 1.250 millones de pesos en la cartera del Banco Nacional de la Vivienda. Se pierden 1.250 millones de pesos en la cartera del Banco Nacional de la Vivienda. En la cartera del Banco Nacional de la Vivienda. O sea, en lo que tiene que ver con las garantías de viviendas económicas para este país, ahí se pierden 1.250 millones de pesos. Y solo es un titular de periódico. Solo es un titular de periódico. No pasa nada. No pasa nada. El mundo hoy
conoció la noticia de que Estados Unidos condena el primer expresidente del mundo, lo condena Estados Unidos, al presidente Alfonso Portillo de Guatemala. Lo acaba de condenar la justicia norteamericana por lavado de activos por 6 millones de pesos. Estados Unidos ha tenido que condenar a un presidente latinoamericano porque no hay jurisdicciones hoy para condenar ningún presidente. Aquí se lavaron y se desviaron 130 millones de dólares de Nasunlan y aquí no hay justicia. No hay justicia. No hay justicia. Y se puede demandar a la persona que lo diga por difamación e injuria. Porque es la coalición de gobierno inexpugnable, imbatible judicialmente. Todo el que está a la sombra de esta coalición es impune, tiene impunidad, puede hacer lo que quiera. Ayer vivimos una experiencia con el señor Leonel Carrasco de la OPRED. Lo lamentamos, pero los errores son de humanos. Y eso no era un error, era una maña. Pero ese error de aquel canasto de columna sobre una casa, dañó una casa, hirió gente y puso en desasosiego, rompió el sosiego de toda una comunidad. Preguntamos, ¿dónde está el seguro primero? O sea, ese seguro de ley que se le exige a todo contratista de obra en el país. ¿Dónde están los seguros de la OPRED? Por el hecho de yo ser de Andino Peña, o ser Leonel Carrasco, o ser una obra de los amigos de Leonel, yo estoy por encima de la ley y puedo operar, contratar y realizar obras en plena ciudad y donde me parece, sin tener el seguro de ley. Y ustedes tienen a un director de AMET y tienen un superintendente de bancos pidiéndole a los choferes que tengan seguro. Y ese mismo superintendente de banco hace lo que le da la gana con los fondos públicos en la superintendencia. Y ese director de AMET hace lo que le da la gana con los oficiales que tiene bajo su mando. Se lo entrega a empresas privadas para que le manejen, para que lo cuiden. Como que vivimos una nación donde el Estado ha desaparecido. El Estado como tal, como génesis de la nación, ha desaparecido. Y aquí todo lo que hay es PLD y sus aliados. PLD y sus aliados. Y nada más. PLD y sus aliados. Parece que eso es lo que tenemos como Estado. Parece que eso es lo que tenemos como Estado. Y estar en PLD y sus aliados en esa franquicia es ser dueño absoluto del Estado. Y lo propio pasa con el espionaje. Lo propio pasa con la violación a las leyes de la privacidad personal. Usted puede ser el conde Drácula y dedicarse a espiar y a venderle las informaciones suyas a otra persona. Todo lo que le espía a usted, vendérselo a otro. Y arriba de eso puede amenazarle con chuparle la sangre. Y no pasa nada por estar ligado a la alianza PLD, la alianza progresista. ¿Cómo convertimos la Cámara de Diputados en una monarquía constitucional donde un hermano sustituye a otro hermano? ¿Cómo convertimos la Cámara de Diputados en, igual que al Senado, cuando Darío Gómez, la hermana sustituyó a Darío Gómez? No vivimos una monarquía constitucional. Los cargos no son hereditarios. En una democracia eso no debe suceder. Pero es que los partidos, las alianzas de gobierno,
han sustituido al propio Estado. Dominicanos, pensemos en lo que estamos haciendo con este país. Hemos creado un monstruo. Hemos creado un monstruo democrático. Un monstruo democrático que se está tragando a todo el Estado nacional. Pensemos lo que estamos haciendo. Presidente Medina, use ese liderazgo o esa popularidad que le atribuyen los medios y las encuestas y todo el coripeo que oímos permanentemente para darle a la nación, devolverle a la nación la categoría y la jerarquía estatal. Porque todo lo que estamos viendo con esos choferes nuevamente por los túneles, por los elevados, un zafarrancho el martes, un tapón de todo el tamaño, un operativo militar el miércoles y hoy, ayer, tenemos la misma realidad, la leyenda del gato pardo. La leyenda del gato pardo. Presidente Medina, no permita que el Estado sucumba en sus manos, que el Estado colapse institucional, ética y moralmente en sus manos. Está a tiempo, presidente. Está a tiempo. Usaré unos segundos para entrar en el último tema del programa. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen, te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. La diputada Minú Tavares Mirabal ayer que ni tenía espacio en el PLD y que tampoco creía que valía la pena seguir en ese partido. Eso decía Minú Tavares Mirabal ayer, que no tiene espacio y no cree que vale la pena seguir en ese partido. Es una tristeza esta decisión, pero nosotros solo vamos a tomar estas palabras de Minú como introito, como motivación, como apresto para el comentario real, que es la crianza. Lo que Minú nos está enseñando, nos está regalando como ejemplo, como estandarte, como pedestal, es cómo fue criada. ¿Cómo fue criada Minú Tavares Mirabal? Eso es lo que ella nos está diciendo. A mí me criaron distinto. Y cuando tenemos que hablar de crianza, tenemos que hablar del hogar. Tenemos que hablar de la relación entre padres e hijos. De eso es que tenemos que hablar. Hemos agotado muchos minutos en este programa, desde el programa cuando comenzó en junio del año pasado hasta hoy, en la tarde, en la mañana, ahora. Hemos agotado muchos minutos para hablar con ustedes del tema crianza. O sea, esa capacidad, esa inteligencia que tiene el niño, la consigue en forma dialógica, la consigue a partir del lenguaje, a partir de la conversación entre el padre, la madre y el hijo, los abuelos, los tíos, con el niño.
Es ahí donde se forma la inteligencia, esa capacidad de discriminar, de discernir, de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Es por eso que estoy hablando de menú. Una persona bien criada siempre estará dispuesto, siempre estará claro entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero esa inteligencia, esa capacidad se forma en el hogar y en forma dialógica. Es el lenguaje, el rey del comportamiento humano. Es el lenguaje. En la medida que usted tiene capacidad para expresar lo que usted piensa, usted es menos violento. Fíjense que los niños que tienen dificultad para expresarse, se expresan con movimientos, se expresan con el cuerpo, empujan, muerden. El gago, la persona tartamuda, es la persona más violenta cuando no sale la palabra. Entonces, ¿qué pasa con la crianza? ¿Qué pasa con el diálogo para criar? Tenemos un buen ejemplo de una mujer, un ser humano bien criado en Minú. Bien criado. ¿Qué pasó en la crianza? ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo es la relación padre, hijo, tíos, abuelos, nietos con abuelos, hijos con padres? Cuando hay que llamar la atención o corregir, ahí está la clave de un buen comportamiento en un adulto. ¿Cómo manejaron o cómo manejamos nosotros los padres la relación con los hijos cuando hay que llamarle la atención o cuando hay que corregirle? Porque el hijo, si no hay un buen lenguaje, si no hay una buena comunicación, si no hay una buena inteligencia que ha sido creada en el hijo, entonces los mensajes de corrección, los mensajes de llamado de atención son mal interpretados por el hijo. Cuando el padre le llama la atención o la madre le llama la atención al hijo, el hijo le dice: tú siempre me vives criticando porque no entiende la corrección. Y el papá le dice o la mamá le dice: pero yo no puedo abrir la boca contigo. Cuando el niño va a tomar una decisión, en el caso de madre e hija, si la hija se va a poner una ropa que a la madre no le parece adecuada, le dice: pero ¿qué te estás poniendo? Y la hija le dice: pero tú no me entiendes, mami, yo soy una niña ahora, yo no estoy viviendo tu tiempo. Y entonces la madre le dice: te lo digo por tu bien, te lo digo por tu bien, atente a las consecuencias. No es un conflicto esto, esta relación entre padre y madre no es conflictiva, ni debemos moralizarla nunca. Ahí está la clave de esta conversación con ustedes. Aquí se acostumbramos en el hogar a que cuando el hijo me dice: tú no me entiendes, papi, o tú no me entiendes, mami, lo vemos como un acto de rebeldía, y no lo es. Forma este tipo de desavenencia, de encuentro y desencuentro, son valores de la propia relación familiar. Y lo mismo pasa entre hermanos, lo mismo pasa entre hijos y padres o entre madres e hijas. Hay que ver todos los conflictos en el hogar dentro de lo que debe ser diálogo, porque aquí hoy lo que menos estamos haciendo con nuestros hijos es hablar. Aquí la gente, donde se puede sentar a la mesa una familia, solo se dice: pásame el agua, pásame la carne, pásame el pan, y nadie habla al momento de comer. Y la comida debe ser el mejor momento para que la familia comience a hablar. Debe ser a la mesa donde se traten los temas importantes y estratégicos de la familia. Hoy que vivimos el mundo de la comunicación y la información, la revolución, es cuando el ser humano menos habla entre seres humanos. Todo el mundo está chateando, habla de forma impersonal, y así no se crea inteligencia, ni se construye inteligencia.
Esa inteligencia es artificial. La inteligencia se construye es pasándole la mano al hijo, abrazando al hijo y diciéndole de tú a tú te quiero, y mami diciéndole, y la hija diciéndole a mami o diciéndole a papi, papi te quiero. Esa es la verdadera comunicación. Ese es el verdadero lenguaje. Y ese es el que permite el entendimiento entre los seres humanos. Esto es lo que debemos promover en la escuela y es lo que debemos promover en la catequesis de la iglesia. Porque son las instituciones socializadoras. Repetimos eso hasta la saciedad. Y te queremos dejar constancia de eso. Nos falta conversación, nos falta lenguaje. El país no está hablando. Por eso tenemos tanta violencia. El país debe hablar para crear inteligencia. Tiene que hablar, tiene que dialogar el ciudadano para ser inteligente el comportamiento del ser humano. Porque ese comportamiento inteligente va a depender, ese comportamiento decente, ese comportamiento o esa conducta adecuada va a depender de cómo la gente hable. De cómo la gente hable. Los países menos violentos son los países donde más la gente habla. Son los países menos violentos del mundo, donde la gente conversa, donde la gente habla con el otro, donde la gente aprende a decirle al vecino, buenos días, que le vaya bien, que tenga buen día. Esos países son donde la gente menos violenta es. Comencemos a aprender a hablar desde nuestra casa. Comencemos a enseñarle a nuestros hijos a hablar en forma inteligente, hablar en forma constructiva para construir un buen comportamiento en nuestros hijos. Y nunca debemos mirar que un reclamo de un hijo es una rebeldía o una falta de respeto. Es todo lo contrario, es un valor. No es un defecto cuando un hijo no se reclama, es un valor de la relación familiar. Nos veremos esta tarde en Acción Popular. Thank you.